Muy buenas noches, es miércoles, esto es Alicante Hoy, aquí estamos una semana más dispuestos a contarles todo lo que ocurre en la provincia de Alicante, a darles noticias, a darles consejos también. Como saben, en este programa cabe todo y tenemos preparado hoy un programa muy variado con muchas temáticas y muchas cosas que contarles. Pero hay una cosa que no cambia en este programa y es ese primer apartado, esa primera sección en la que nos dedicamos a analizar la actualidad, y últimamente la actualidad pasa por esa actualidad política, que hay que ver cómo está la cosa, señores. Bien, pues el encargado de analizar esa actualidad política, como siempre, es Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, ¿Cómo buenas estás? noches. Bienvenido. Bueno, antes de nada, la corbata que Sí, traes hoy, ¿o repites? Repetimos porque pasada. repetimos serie. Estamos en Información TV con una serie sobre el Imperio Romano antiguo, sobre la Roma antigua, y el jueves haremos un programa, mañana jueves, con redifusión viernes y domingo, sobre Roma en España. Ese es el motivo de la corbata con la bandera del Imperio Romano que hemos traído hoy aquí. Muy bien, pues no sé si en época de los romanos estaba la cosa tan revuelta como está en este momento, Pedro, con unas elecciones que tenemos a la vuelta de la esquina este fin de semana, unas elecciones que muchos esperan como agua de mayo, incluidos los partidos, porque piensan que esto puede ayudar a clarificar un poco las cosas en el panorama nacional, donde seguimos con un gobierno en funciones después de 2 elecciones y camino de unas terceras si nadie lo remedia. Sí, en la época romana lo que no había es televisión y no eran las cosas tan rápidas en ese sentido como ahora, o las noticias tan instantáneas. Había alguien que salía ahí en medio de la plaza en Roma a leer las noticias. Eso era el sistema de comunicación. Claro, tardaban un poco en llegar de una parte a otra del imperio. Tenían, Sí. perdona, otro sistema también un poco diferente al actual, que era que entre unos aspirantes y otros a emperador se asesinaban entre ellos. Sí, es un poco y eso peor. facilitaba quizá las cosas, ¿no? Los asesinatos reducían el número de rivales. Dentro del propio partido, además, se masacraban unos a otros dentro del propio partido, con lo cual reducían. Bien, aquí no hemos llegado de momento a esos extremos. También ayuda mucho la televisión en ese sentido, está claro. El domingo son importantes las elecciones del País Vasco y de Galicia, porque si el PSOE se estrella, como pronostican las encuestas, pues habrá novedades, muy posiblemente. Esta misma tarde Pedro Sánchez ha anunciado que convoca a Comité Federal del PSOE para el día 1 de octubre. Ante los comentarios suscitados por esa convocatoria de sus más afines para el lunes próximo. En Galicia las encuestas, que tanto se equivocan últimamente, en cualquier caso, dicen que va a ganar el Partido Popular por mayoría absoluta. El PSOE podría incluso quedar tercero detrás de Podemos o en Marea. Bien, eso sería un auténtico desastre para el PSOE. Claro. La clave está más en Galicia que en el País Vasco, porque en el País Vasco lo más probable es que gane el PNV, el PSOE puede tener una pérdida importante también, que sumada a la de Galicia pueden hacer que se planteen, 1, el liderazgo de Pedro Sánchez, y 2, la posición en relación con la abstención o no en una próxima investidura de Rajoy o en un segundo intento de investidura. Ambas cosas pueden ir relacionadas o no, es decir, pueden decir Pedro Sánchez fuera, vamos a terceras elecciones el 18 o el 25 con un nuevo candidato, o Pedro Sánchez fuera y abstención en la investidura de Rajoy, pero no necesariamente significa que cambien de líder para que tenga que haber un cambio de posición también en la investidura, porque Susana Díaz puede estar tentada de decir, bueno, si me presento yo vamos a sacar mejores resultados. Esto claro, podría ser que tuvieran esa intención, hasta el momento pero hay una corriente importante y muy potente y cada vez más numerosa dentro del PSOE que aboga por la abstención y además lo hace ya abiertamente y públicamente. Susana Díaz no lo ha dicho así, lo único que ha dicho es que no se puede gobernar con 85 diputados, eso es muy distinto que decir vamos a abstenernos. Lo que está claro es que otro tropiezo más de Pedro Sánchez, el resistente, no lo va a poder aguantar ya. Ha sido muy resistente y ha sido, bueno, no sé si hábil, pero en fin, hábil aguantando allí. Ahora si en Galicia se estrella, le van a decir ya está bien, te toca. ¿Le agota el tiempo a Pedro Sánchez? Sí, porque tiene mucha oposición y porque va cosechando un resultado negativo uno detrás de otro. Podemos también está muy revuelto, hay un enfrentamiento ya muy abierto
entre Pablo Iglesias y Errejón, y lo están haciendo demasiado claro, demasiado evidente, y no me parece el mejor momento, cuando hay convocadas 2 elecciones para este domingo, andarse con todas estas polémicas internas. A mí quizá lo que no me parece, fíjate, no me parece bien que lleven esta polémica al plano público, donde llevan casi 24 horas poniéndose a caldo en Twitter. No me parece nada bien, pero sobre todo lo que tampoco me parece bien y no entiendo, no sé si está mal asesorado o simplemente es que Pablo Iglesias no se deja asesorar, pero hay algo que no entiendo, y es esa posición tan radical de Pablo Iglesias en un momento en el que quizá debería de estar en tono más positivo, más de aportar, que hablando de miedo, como lo está haciendo, ¿no? Y de la necesidad de infundir miedo a la gente. El miedo es muy negativo para Podemos, porque hay gente a la que le asusta ese partido, y un partido no puede provocar miedo de ninguna manera. Pablo Iglesias estuvo mucho más hábil con esa imagen más moderada que tuvo antes de las segundas elecciones. Ahí pasó quizás el momento más razonable. Lo que ocurre es que, como no le dio buenos resultados, ha vuelto a lo que de verdad es, porque en el fondo está claro que es una persona muy radical, muy intolerante, muy creída de sí mismo también. Y Íñigo Errejón, sin embargo, aporta un perfil mucho más moderado. Cuando Pablo Iglesias dijo aquello de la cal viva en el debate de investidura de Pedro Sánchez, la cara que puso Errejón era un poema, claramente, de decir, ¿pero qué estás diciendo? ¿Cómo sacas esto ahora? Y sí, es dinamitando cualquier posibilidad de pacto con el PSOE, porque claro, después de esas palabras, creo que nadie del PSOE hubiera visto con buenos ojos una alianza entre Podemos y PSOE, ¿no? Pedro Sánchez está como loco por ser presidente y no sabe cómo hacerlo. Y lo único curioso de estos últimos días es que Puigdemont, presidente de Cataluña, dice que no es tan necesario lo del referéndum. Bueno, yo no sé si eso es un acercamiento al PSOE para decir, vamos, no ponemos lo del referéndum, ponemos a Pedro Sánchez de presidente y después ya se verá. Porque los votos... Pero Puigdemont dice que no es tan necesario el referéndum porque lo que quiere es acortar plazos y dar los menos pasos posibles para llegar a la independencia, pero no creo que hayan renunciado a seguir con sus planes de independencia. Se puede interpretar de las dos maneras, pero ese peligro o ese problema sigue estando ahí, porque no olvidemos que los votos del PSOE más Podemos y los partidos nacionalistas sí quedarían para una mayoría. Basta ver lo que sacó Rajoy en contra. Es decir, si esos mismos votos que sacó Rajoy en contra van a favor de Pedro Sánchez y dicen, bien, como con Rajoy nada, ponemos a Pedro Sánchez y ya está. Esa posibilidad tampoco se puede descartar completamente. La pelea o la batalla sigue extraordinariamente abierta aún y no está claro lo que va a pasar y no es tampoco fácil pronosticar lo que pueda ocurrir, porque los resultados de Galicia, bien, ya veremos cómo son. Si son muy contundentes, que el PSOE baja claramente, se queda el tercero y el PP saca mayoría absoluta, bien, hay más argumentos para echar a Pedro Sánchez, si además ha quedado por debajo en el País Vasco también, pero en las segundas elecciones sacó menos que las primeras y no se le ha echado y ahí sigue, con lo cual... La batalla está abierta y vamos a estar entretenidos todavía varios meses. Varios meses, entretenidos, y España sin un gobierno firme, con lo que ello implica, con ese límite, con esa confianza que ha disminuido, porque es uno de los datos macroeconómicos que manejamos, que la confianza de los mercados en España ha disminuido y es debido a este motivo. En fin, esperemos que se aclaren las cosas y que podamos dejar de hablar de elecciones en algún momento. Gracias, Pedro. Gracias a ti, Información TV. Mañana jueves a las 9, Roma, en España. Muy bien, pues ahí estaremos, a ver si encontramos alguna similitud con el panorama actual. Gracias, lo dicho, nos vemos pronto. Vamos a publicidad, señores, hasta ahora.